Isaías, el profeta del fuego y la gloria venidera. Esta es la historia del profeta Isaías, que vamos a escudriñar hoy. Hay hombres que hablan. Y hay hombres que Dios escoge para gritar. Verdades que nadie quiere escuchar. Isaías fue uno de ellos. Vivió en tiempos donde el pueblo adoraba a Dios con la boca. Pero el corazón estaba podrido. Reyes corruptos. Injusticia. Pobreza. Religión vacía. Violencia. Hipocresía. Y en medio de ese caos, Dios levantó a un hombre. No para agradar. No para entretener. No para hacerse famoso. Sino para advertir. Para denunciar. Y para anunciar algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. La llegada del Mesías. El tiempo de la oscuridad. Isaías vivió en Jerusalén. Nos traslada a los pasillos del palacio. Y a las calles de una Jerusalén que parecía tenerlo todo. Era una época de gloria económica. De templos llenos y sacrificios continuos. Bajo el largo reinado del rey Usías. La nación había alcanzado riquezas, poder militar y una aparente seguridad. Pero detrás de las paredes de mármol y los altares lujosos, se escondía una miseria espiritual espantosa. La religión se había vuelto una costumbre vacía. Un disfraz para camuflar la injusticia social. La opresión al pobre. Los pobres eran olvidados. Los poderosos abusaban de la gente. Los jueces aceptaban sobornos. Y el coqueteo con la idolatría constante llenaba la nación. Y lo peor de todo. Creían que Dios no veía nada. Porque para Dios, la verdadera adoración nunca fue solamente cantar. Es vivir en obediencia. En justicia. En amor. En verdad. En medio de ese sistema que celebraba su propio orgullo mientras se pudría por dentro. El Creador estaba buscando una voz. No un juez del desierto. Sino un hombre de la aristocracia. Educado. De linaje real. Pero con el corazón dispuesto a ser quebrado. Isaías, cuyo nombre significa, Jehová es salvación. La visión que lo cambió todo. Pero hubo un momento que marcó la vida de Isaías para siempre. Una visión. No fue un sueño común. No fue imaginación. Fue un encuentro con la gloria de Dios. Ocurrió en un año de crisis nacional. El año en que murió el rey Usías. Cuando las seguridades de la tierra se derrumbaron. El cielo le abrió las cortinas de la verdadera realidad. Isaías relata que vio al Señor. Sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron. Con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Imagina el impacto. Ante la santidad absoluta del Creador. En ese instante.
Isaías entendió algo. Cuando alguien realmente se encuentra con Dios, lo primero que descubre no es la maldad de otros. Isaías cayó quebrado. Porque la presencia de Dios revela todo. Orgullo. Pecado. Mentiras. Heridas. Todo. Isaías no se sintió digno. Ni importante. Ni elegido. Sintió terror de su propia condición. El peso de la santidad de Dios exprimió su corazón. Y lo llevó a exclamar el lamento más profundo de su alma. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él entendió que la palabra humana está contaminada por la conveniencia y el pecado. Pero Dios no revela su santidad para destruir al hombre arrepentido, sino para purificarlo. En ese instante uno de los serafines voló hacia él, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él la boca de Isaías y le dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El fuego del Creador quema lo que estorba, para poder derramar lo que salva. Inmediatamente después de la purificación, vino el llamado. Isaías escuchó la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Dios no obligó al profeta. Buscó su disponibilidad voluntaria. E Isaías, con los labios aún calientes por el fuego del altar, respondió con la frase que define a los verdaderos siervos: heme aquí, envíame a mí. El profeta que nadie quería escuchar. Dios le advirtió algo terrible a Isaías. El Creador le dio una orden que rompería el corazón de cualquier predicador. Anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por tanto, y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos. Dios le estaba advirtiendo que su mensaje causaría el rechazo de las masas. El pueblo no iba a escucharlo. Predicaría. Lloraría. Advertiría. Pero la mayoría endurecería el corazón. Y aún así, tenía que hablar. Porque el verdadero siervo de Dios no predica solamente cuando lo aplauden. Predica también cuando lo rechazan. Isaías denunció a los líderes corruptos. Denunció la idolatría. Denunció la injusticia. Les dijo que venía juicio. Que Jerusalén caería. Que si no se arrepentían, perderían todo. Pero la gente prefería escuchar falsos profetas. Hombres que decían: todo está bien. Dios está con ustedes. No pasará nada. Porque la verdad incomoda. Y el pecado siempre busca mensajes que no lo confronten. Isaías lloraba por su pueblo, porque veía venir la destrucción. Y nadie quería cambiar. Pero la misión que recibió no era para ganar aplausos ni vistas fáciles. La gente se enojaría al escuchar sus pecados. Predicaría durante décadas, sabiendo que la mayoría
Preferiría seguir en la mentira antes que volverse de corazón al Dios vivo. El rey Ezequías y el milagro. Pero no todo fue oscuridad. Hubo un rey diferente. Ezequías. Un hombre que decidió buscar a Dios. Y cuando el ejército asirio rodeó Jerusalén, parecía el final. Miles de soldados. Amenazas. Miedo. Desesperación. Entonces Ezequías hizo algo poderoso. Entró al templo. Se humilló. Y oró. Isaías le llevó un mensaje de parte de Dios. No temas, y aquella noche ocurrió un milagro. El ejército enemigo cayó. Sin batalla. Sin fuerza humana. Porque cuando Dios pelea por alguien, no existe imperio capaz de detenerlo. La profecía más impactante. A pesar del dolor de la indiferencia, Isaías cumplió su ministerio con manos limpias y un carácter inquebrantable. A lo largo de los gobiernos de 4 reyes, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, se convirtió en la conciencia de la nación. Cuando el rey Acaz tuvo miedo y quiso hacer alianzas con imperios paganos, en lugar de confiar en el Creador, Isaías se le paró enfrente para reprender su falta de fe y soltó una de las profecías de Isaías más luminosa de toda la historia, una que atravesó los siglos. La llegada del Mesías. Siglos antes del nacimiento de Jesús, Isaías escribió detalles impresionantes. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías no solo denunciaba la podredumbre de su presente. Sus ojos viajaban por los siglos, guiados por el Espíritu. Él vio el nacimiento del Salvador, mucho antes de que ocurriera, profetizando que un niño nos sería nacido, hijo nos sería dado, y el principado sobre su hombro, y se llamaría su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El capítulo 53 de sus escritos es el testimonio más desgarrador de la gracia. Siglos antes del Calvario, Isaías describió con precisión quirúrgica el dolor de Cristo de una manera estremecedora. El rechazo, el dolor, el sacrificio, la cruz. Como si el profeta hubiera estado mirando el futuro y estado al pie de la cruz. Escribió que el Salvador sería despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Con el alma rota por la revelación, el profeta dejó registrado el verdadero motivo de ese sacrificio. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es la demostración de un amor eterno, que el entendimiento humano, limitado y soberbio,
jamás logrará comprender. Y entendió algo que muchos no podían aceptar. El Salvador no vendría primero como Rey poderoso. Vendría como siervo, como sacrificio, como Cordero, para cargar el pecado de la humanidad. El dolor de hablar la verdad. La tradición cuenta que Isaías terminó siendo perseguido. Porque los sistemas corruptos toleran muchas cosas menos la verdad. Los profetas incomodan. Porque muestran lo que otros quieren esconder. Isaías no buscó fama. No buscó riquezas. No buscó aprobación. Solo obedeció. Y aunque muchos rechazaron su mensaje, sus palabras atravesaron generaciones. Hasta hoy. Porque cuando Dios habla a través de alguien, la verdad nunca muere. La fidelidad de Isaías se mantuvo intacta. Hasta el último suspiro. Pagando el precio más alto. Por no vender su mensaje. Al llegar al trono el impío rey Manasés, hijo de Ezequías. La persecución contra los verdaderos profetas se desató con furia. Manasés llenó a Jerusalén de ídolos y sangre inocente. Y no toleró la reprensión del viejo profeta, que no se doblaba ante sus caprichos. La historia y la tradición nos cuentan que Isaías, ya anciano, y habiendo servido al Creador toda su vida, fue arrestado para silenciar su voz de una vez por todas. El tirano ordenó ejecutarlo de una forma monstruosa, introducido dentro del tronco hueco de un árbol y aserrado por la mitad. Isaías murió como vivió, sin negociar la verdad, sin buscar la aprobación humana, prefiriendo que su cuerpo fuera destrozado, antes que manchar sus vestiduras, o callar ante la injusticia de los reyes. Su sangre selló cada palabra que el cielo le había dictado. Reflexión. Isaías no fue perfecto. Fue humano. Sintió miedo, dolor, soledad. Pero entendió algo que cambió su vida. Cuando alguien ve verdaderamente a Dios, ya no puede vivir igual. Hoy el mundo sigue pareciéndose mucho al tiempo de Isaías. Religión sin amor. Poder sin justicia. Personas que hablan de Dios, pero viven lejos de Él. Por eso el mensaje del profeta sigue vivo. Dios busca corazones rendidos. Los profetas no nacen para agradar al mundo. Nacen para recordarle al mundo que todavía existe verdad. Mira el mundo que vivimos. Los títulos humanos. La cultura y la buena posición social se derriten como cera frente a la luz verdadera. El hombre no puede presumir. Solo puede ver su propia miseria. Un siglo lleno de viveza, de estafas, de líderes que usan el nombre santo para levantar reinos de billetes y agendas humanas que pisotean. Hoy pululan los intelectuales, los maestros de historia que con aire de superioridad dicen que Dios no existe, porque hay guerras y desastres en la tierra. Pero la verdad escrita sigue vigente. El hombre prefiere culpar al Creador antes que reconocer que las guerras nacen de su propia desobediencia, de su envidia y del desvío.
de sus propios corazones. Nos dieron un paraíso y elegimos el desierto. La gente estudia teología y ciencia por años, pero camina a ciegas en su orgullo. El desprecio que sufres por hacer lo correcto es la marca de los elegidos. Las personas amargadas destilan odio. El Creador sigue buscando hombres y mujeres que tengan el valor de dejarse purificar por el fuego de la verdad. El tiempo se está acabando. Las coronas de los políticos mentirosos y los gobernantes soberbios van a rodar por el suelo. Pero la palabra del Dios vivo permanecerá firme y eternamente para siempre. No busques el éxito falso de este mundo, ni el aplauso de la multitud que grita Hosanna. Y mañana te cambia por un asesino como Barrabás. Busca la aprobación del único que conoce el secreto de tu dolor, que en esta hora puedas sentir la inquietud divina en el alma, y que con valentía inquebrantable dejes de hacer tu voluntad para rendirte a la suya, respondiendo desde lo más profundo del espíritu: Señor, aquí estoy, dispuesto a tomar mi cruz y seguirte es servirte con amor. Oración. Padre Santo, Señor de los ejércitos, Dueño y Creador del universo, ante la majestad de tu trono, nos postramos ante ti, reconociendo que tu santidad llena toda la tierra, y que ante ti ningún orgullo humano puede sostenerse. Te rogamos en esta hora que perdones nuestros desvíos y nuestras impurezas. Envía el fuego de tu altar a tocar nuestros labios y a purificar nuestros corazones, para que podamos caminar limpios en medio de esta generación mala y perversa. Danos el valor para decir verdades difíciles aunque eso traiga el rechazo del mundo, porque tu voz vale más que cualquier corona de reyes o gobernantes de la tierra. Mira la aflicción de los que sufren en silencio, de los que son despreciados por su propia sangre o atacados por la amargura del enemigo. Toma nuestras cargas, danos el descanso que nuestro cuerpo y alma necesitan, y abre las puertas de trabajo y provisión que tú tienes preparadas para tus hijos, porque tu gracia nos basta y tú no dejas en vergüenza al que en ti confía. Danos la fe de nuestro amado Salvador Jesús, quien fue molido por nuestros pecados para darnos paz. Enséñanos a vivir en obediencia total, apartados de la viveza y la idolatría, para que tu presencia nunca se apague en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.